En el mundo existen diferentes tipos de fenómenos paranormales y distintos parapsicólogos que se especializan en varias áreas específicas de estos sucesos. En este video vamos a indagar en la vida, la obra y las experiencias de dos conocidos parapsicólogos norteamericanos. Comencemos con Raymond Bayless. Fue un artista, pintor paisajista, escritor e investigador paranormal nacido en 1920 en Oakland, California, Estados Unidos. Estaba especializado en fenómenos poltergeist y en casas embrujadas. Su primer acercamiento a los sucesos paranormales fue a los 12 años. A esa edad vivió una extraña experiencia que lo marcó para siempre y cambió el rumbo de su vida. El chico se encontraba en su casa cuando observó cómo una máquina de coser levitó frente a él. A partir de ese momento se sintió atraído por ese tipo de fenómenos. En su adolescencia, Raymond ingresó en el fascinante mundo de lo desconocido. Con el correr del tiempo, Bayless se convirtió en un importante parapsicólogo. Escribió varios libros sobre los estudios que realizó. Entre ellos se encuentran El Enigma Poltergeist, publicado en 1962. La obra investiga los fenómenos paranormales violentos e inexplicables que afectan a personas o casas. Raymond intenta darle una explicación científica y psíquica a esos extraños sucesos. También fue el autor de Voces del Más Allá, publicada en 1976. En ese libro realiza una investigación detallada sobre la comunicación con los difuntos. Los estudios de Raymond han tenido un amplio impacto en el mundo de la parapsicología. D. Scott Rogo fue un escritor, periodista e investigador paranormal, nacido el 1 de febrero de 1950 en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Se especializó en los fenómenos de voz electrónica, también conocidos como comunicación trascendental. Desde chico se interesó en la parapsicología por curiosidad académica. Nunca había tenido una experiencia personal concreta. Se sentía fascinado por los fenómenos sin explicación. Fue un investigador y escritor prolífico. Publicó 100 artículos en revistas dedicadas a la parapsicología. Fue el autor de más de 20 libros, entre los cuales se encuentran El Retorno del Silencio, publicado en 1979. En él indagan las voces que se escuchan a través de aparatos de comunicación. Según el autor, a veces donde aparenta haber silencio hay un mensaje. El mismo es un trabajo enfocado desde el punto de vista investigativo. Otra de sus obras más famosas es En busca de lo desconocido, publicada en 1982. En ella aborda varios fenómenos inexplicables, apariciones, experiencias fuera del cuerpo, fenómenos psíquicos y poltergeist. A finales de los años 70, Raymond Bayless y D. Scott Rogo unieron fuerzas para coescribir el libro La llamada de los muertos. Fue publicado en 1979. En él combina sus conocimientos para investigar fenómenos de presuntas comunicaciones desde el más allá. El libro tuvo un gran éxito entre los lectores ávidos por conocer más sobre fenómenos paranormales. Bayless y Rogo se enfocaron en relatar los fenómenos, dando pocos datos personales sobre los testigos, debido a que buscaban dar a conocer la esencia de cada caso. En este video te traemos algunas de las historias narradas en Llamadas telefónicas de los muertos. Caso 1. Una voz desde el hospital. A mediados de la década del 70, Don Owens vivía junto a su esposa en Ohio, Estados Unidos. Llevaban varios años de casados y una vida tranquila en pareja. Corría el invierno de 1975. Ese año la estación era gélida. Una noche, Don y su esposa habían cenado temprano. Antes de acostarse, el hombre se acercó a la ventana y miró hacia afuera. La nieve caía copiosamente sobre la ciudad. Las calles estaban completamente blancas. Se veían las luces a través de los copos que caían sin cesar. Don se alejó y caminó lentamente hasta el dormitorio. Se sacó la ropa, se puso el pijama y se acostó junto a su esposa. La mujer se acercó a él, le dio un beso y le deseó las buenas noches. Luego se preparó para dormir. Don, sin embargo, quería leer un poco antes de conciliar el sueño. Tomó un libro que tenía en la mesa de luz y comenzó a recorrer sus páginas.
Se concentró tanto que apenas notó cuando su esposa apagó la luz que se encontraba cerca de ella. En la quietud de la noche solo se escuchaba a Don pasar las páginas. De pronto la tranquilidad se quebró. El teléfono sonó tan fuerte que el matrimonio se sobresaltó. La pareja se miró extrañada. El hombre se fijó la hora. Eran las 10:30 de la noche. De seguro se trataba de una emergencia. Don se levantó velozmente y se dirigió a la sala para atender la llamada. El hombre tomó el tubo preocupado y habló. Jamás esperó lo que iba a escuchar. Desde el otro lado, su amigo Ben gritaba desesperado pidiendo ayuda. La llamada se cortó. Don no pudo decir ni una palabra. El hombre quedó temblando. En una milésima de segundo, varios pensamientos recorrieron su mente. Su esposa no dejaba de preguntar quién era y qué le había dicho. Owens, con la voz temblorosa, le dijo lo que había escuchado. El matrimonio no sabía si llamar a la policía o ir hasta la casa de Ben. De inmediato volvió a sonar el teléfono. Don atendió desesperado. Pensó que iba a escuchar a Ben, diciéndole que todo estaba bien. Sin embargo, escuchó la voz de una mujer desconocida. La chica se presentó como la doctora Williams. La mujer llamaba desde el hospital local. Tenía malas noticias para Don. Su amigo Ben había fallecido. El hombre quedó confundido con el inesperado anuncio. Cuando pudo hablar, le dijo a la doctora que hacía unos minutos había recibido una llamada de su amigo. Para ser exacto, a las 10:30 de la noche, Ben se había comunicado con él para solicitarle ayuda. Williams, al otro lado de la línea, hizo una pausa inquietante e incómoda. Luego le comunicó a Don que eso era imposible, porque Ben había sido declarado muerto exactamente a las 10:30 de la noche. Caso 2. La voz que aprendía. En 1977, Mary era una mujer de 40 años que vivía en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Residía sola en una pequeña casa de la Gran Manzana. Era una mujer extrovertida. Sus amigos y compañeros la consideraban una persona trabajadora, alegre, respetuosa y coherente. Un día en la primavera de ese año, luego del trabajo, Mary regresó a su casa cansada. Esa jornada había sido agotadora. Estacionó su auto en el garage e ingresó a su vivienda. Para relajarse, decidió telefonear a algunas amigas y tratar de organizar una salida para el fin de semana. Luego miró la tele y más tarde cenó. La chica organizó todo para el día siguiente y se fue a dormir. Nunca imaginó que la noche le tenía preparada una inquietante sorpresa. En la madrugada sonó el teléfono. El ruido despertó a Mary. La mujer miró el reloj y eran las 3 de la mañana. Sin pensar se levantó y fue a atender la llamada. La mujer levantó el tubo y habló. Del otro lado solo escuchó una interferencia lejana. De pronto la comunicación se interrumpió. Mary se fijó en el identificador de llamadas, pero no había ningún número registrado. Era muy extraño, pero pensó que el captor no funcionaba. Con respecto a las llamadas, supuso que podía tratarse de un problema en las líneas telefónicas. Mary no imaginaba que muchas de sus noches se volverían una pesadilla. De hecho, durante varias madrugadas, a la misma hora, su teléfono sonaba. En las siguientes comunicaciones se empezó a escuchar una voz débil y lejana. Luego de un tiempo, comenzó a hacerse más audible. La mujer no podía definir si era una voz masculina o femenina. Tampoco en las comunicaciones había un mensaje claro. La voz no decía frases concretas, solo palabras cortadas. Lo más perturbador era que esa voz parecía estar aprendiendo a hablar. De hecho, repetía palabras simples pero mal pronunciadas, como intentando imitar el lenguaje humano. A veces decía cosas como «estoy aquí» o «soy yo». Incluso repetía el nombre de Mary con dificultad. Obviamente, la mujer tenía mucho miedo, por lo que tomó la decisión de no atender más el teléfono a las 3 de la mañana. Cada madrugada, la chica temía que sonara el teléfono y a su vez esperaba la llamada. Una madrugada, a las 3 de la mañana, el teléfono sonó. Mary estaba segura de la decisión que había tomado y no atendió, pero el timbre no dejaba de sonar. De hecho, continuaba haciéndolo por más tiempo de lo normal. La mujer salió de su dormitorio. La sala estaba oscura, lo que le hizo sentir más miedo aún.
Se detuvo un instante pensando en que la llamada se cortaría, pero el timbre continuaba sonando. Parecía que no se iba a detener nunca. La chica decidió atender, levantó el tubo y del otro lado escuchó como la extraña voz repetía frases que Mary había dicho en comunicaciones telefónicas con sus amigas. Ese algo la había estado escuchando siempre. La chica colgó rápidamente y regresó a su habitación. Esperaba que no volvieran a llamar. No sabía qué pasaría con ella si el timbre volvía a sonar. Para su sorpresa, la madrugada transcurrió con tranquilidad. Una noche las comunicaciones cesaron. No hubo un hecho en particular que marcara el fin de las llamadas que tanto traumatizaron a Mary. Estas dos historias impactantes, reales y perturbadoras fueron estudiadas por los parapsicólogos en el libro que coescribieron. Luego de su publicación, cada uno de ellos continuó su camino. Raymond siguió investigando y publicando libros sobre sucesos sobrenaturales. El hombre falleció el 25 de mayo de 2004 en Los Ángeles, California. D. Scott Rogo también continuó investigando y publicando más libros sobre temas paranormales. Lamentablemente, su destino fue trágico. El 18 de agosto de 1990, el hombre fue hallado muerto en su casa del Valle de San Fernando, en California. Tenía 40 años. Había sido apuñalado en repetidas ocasiones. Su billetera estaba vacía. Faltaban un televisor y un equipo de audio. La policía investigó el crimen. Le tomaron declaraciones a varios testigos. Diferentes personas informaron que habían visto a Rogo con John Battaglia, un hombre que tenía un amplio historial delictivo. Battaglia fue buscado, encontrado y encarcelado como autor del crimen. Durante un tiempo estuvo en prisión, pero fue liberado debido a que las huellas encontradas en la escena del crimen no coincidían con las suyas. Hasta el día de hoy el asesinato de D. Scott Rogo sigue sin resolverse. Algunos parapsicólogos piensan que el hombre fue silenciado por lo que estaba estudiando o había descubierto. Para la policía fue un robo que salió mal. D. Scott Rogo dejó un importante legado, impulsando la investigación de fenómenos anormales con un enfoque serio. También nos dejó una gran idea para reflexionar cuidadosamente, porque no todas las llamadas que recibimos provienen del mundo de los vivos.